Muy buenos días, Miriam. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar de un gran personaje, Así es. personaje de las artes de nuestro país, el famosísimo Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislaus de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. ¿Lo dije bien? Perfectamente. Lo que él quiso decir es Diego Rivera. Diego Ok. Rivera, Miriam. Oye, ¿por qué tenía tantos nombres? Bueno, en esa época una de las cosas importantes que sucedía es que los padres ponían a sus hijos los nombres, incluyendo en algunas ocasiones, ya fuera los de los padrinos o de aquellas personas con las que tenían cierto compromiso. Por ejemplo, cuando venían de la casa de Alba, de los Rodríguez, de los Sánchez, procuraban incluirlos porque formaban parte también de eso. Era una forma de posesión, ¿no? De inclusión también, pero no dejaba de ser un poco de posesión. Claro. Vamos a hablar un poco de este personaje, efectivamente controversial, efectivamente un personaje que ha dejado huella de muchas maneras, ¿no? Vamos a ver que número de obras, más de 10,000 obras. 10,000 obras. 10,000 obras. Fue una persona que post-revolución se dedicó a retratar los acontecimientos de la vida política, de la vida pública en diferentes murales que hoy por hoy se conservan en muchos espacios de nuestro país, que también le tocó fuera del país, en la zona de Europa, en la zona de Rusia, hacer algunos murales que no siempre tuvieron muy buena recepción. En algunos casos salió de algunos países por haber hecho este tipo de cosas, pero un personaje sin duda de mucha imaginación, de mucha creatividad, ¿no? Sí. Vamos a ver que, bueno, entre las cosas más controversiales que tenía era la fama de ser seductor. ¿Cuántas amantes crees que pudo tener este hombre? Pues las normales que uno pueda tener, ¿no? Unas Ok. 2, unas 3, 4. Bueno, se tiene registro de que este personaje tuvo más de 50 amantes ¿Cómo? registradas. 4 ¿Cómo? esposas, pero 50 amantes, ¿no? Que nos diga cómo le Son hizo. datos importantes. ¿Qué vamos a ver respecto a su firma? Precisamente Sí. esto. Es un hombre que en la parte baja de la firma tiene grandes garigoleos, sobre todo en la G, que siempre se ha relacionado mucho con la parte sensual. Pero yo me voy a ir un poco más hacia lo que estamos haciendo. Esta G, si te fijas, tiene la forma de un 8 o el símbolo del infinito. Claro. Esto es muy importante dentro de la firma. Hoy por hoy los analistas, sobre todo en la parte del análisis rúbrico que hacen en la zona de Argentina, nos dicen que este 8, este infinito, nos está diciendo de los grandes potenciales que él tenía hacia la parte de la cultura y del arte. Ajá. Un hombre que además también gozaba mucho de los placeres. También eso nos está diciendo este 8, este Le infinito. gustaba, ¿no? Lo disfrutaba mucho, Sí. le sabía gozar. Sí. Y entonces esa es una parte muy importante. La I de Rivera es una I que es muy alta. También nos habla de grandes aspiraciones, de deseos de ascender en el mundo donde él se movía, que en este caso era del arte. Sabemos que tomaba café con personajes como Picasso en París, que se me Mira hace nada muy más, interesante. ¿no? Tenía cosas que eran extraordinarias. Se sabe mucho acerca de las cartas que escribía a Frida Kahlo, por ejemplo, que eran llenas de pasión, que eran llenas de un amor que era doloroso y delicioso a la vez, ¿no? Sí. Tenía las dos Ds, y entonces eso era muy importante dentro de su relación. La D de Diego, si la ves, es un poco envuelta, es una persona que esta forma que nosotros vemos en la firma, este dibujo, pudiéramos llamarlo como un ala de gallina. Entonces, la gente que estaba bajo mi ala, bajo mi resguardo, era muy bien protegida por él, sobre todo la gente de su pasado, porque es una D que está muy empujada hacia la zona izquierda del papel y entonces nos habla del pasado de este personaje. Vamos a ver que también es una firma que tiene mucho movimiento. Si tú ves y tratáramos de poner una línea debajo de la firma, tendríamos que llevar varias ondulaciones, como un serpentineo. ¿Qué nos dice este serpentineo? Que en ocasiones podía mostrarse muy alegre o muy triste, es decir, que tenía variaciones de humor bastante intensas y bastante ¿Era fuertes. bipolar? No sabíamos si bipolar, Llegar tripolar hasta o allá. hacia dónde llegaba. Pero era voluble, ¿no? Era. De gran creatividad. Fíjate Sí. cómo finaliza la A de Rivera muy hacia abajo,
para hacer una A, pues normalmente es un poco más corta. Que parece una Q, ¿no? Exacto, es su gesto final. Y es donde nosotros estamos viendo esta gran imaginación y creatividad, sobre todo en la parte sensual, que no necesariamente era solo sexo. También era un hombre que sabía conquistar, era un hombre que tenía esta imaginación hacia lo creativo, que tenía que ver con la fuerza física, con el empuje. Era un hombre que si tenía que hacer algo no paraba hasta que terminara de hacerlo, Sí. ¿no? Con gran energía física, que también nos dice esta zona que lo tiene, y esta gran creatividad que nosotros vemos que tiene mucho movimiento. Si podemos observar en la firma que tenemos en pantalla, vamos a ver que algunas letras están más marcadas que otras. Por ejemplo, la parte superior de la R, vemos que es como muy suavecita. Claro. Ahí es donde vemos las variaciones acerca de su estado anímico, que a veces podía ser muy intensa, como esta D, que es fuerte, que es muy marcada, y a veces podía ser muy suave, como la parte superior de la R, ¿no? Claro. Muy abiertas, son letras que vemos que están muy abiertas, nosotros le llamamos, es una escritura que está en arco, que nos muestra que tiene una gran apertura a todo lo que pueda recibir, porque la B es muy abierta y todas las prolongaciones de la letra los hace precisamente en arcos. Como un gran artista, tantas características y tantas dualidades que puede tener Y una firme, misma persona. Claro. Diego Rivera, o sea, no necesitaba ocultar nada, se mostraba tal cual era. Y Solo quitando él. todos los demás nombres que ya tenía. Exactamente, los que le gustaban más, yo creo. Exacto. Miriam, pues muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartir pues más información.